Muy buenas tardes, ya casi noche, ya son las 8 y aquí os queremos presentar un nuevo programa de Instagram en el que hablaremos sobre escritores, sus libros, su forma de crear y todo aquello que ellos nos quieran contar, ¿vale? Y todo aquello que nos pueda servir para aprender y mejorar. Somos Alicia y Julio, que somos los que vamos a llevar el programa Entre Palabras, que se llama, ¿vale? Y que todos los jueves a las 8 pues estaremos por aquí. Así que esperemos que os guste y que repitáis todas las semanas. Para nosotros es un honor y es una suerte poder hacerlo. Tenemos a un autor, Rafael Julio Simón, que enseguida estará por aquí, con el que vamos a hablar sobre su libro Mariposas Libres. Hola, Muy buenas, Rafael. Muy buena hola. gente. Aquí está, acabo de terminar. Uy, ¿Me oís? ahora sí. Acabo de Se ha cortado terminar antes. la consulta ahora mismo. Bueno. Pues nada, somos Alicia y Julio, que somos los que vamos a hablar con usted, que no nos hemos presentado. Contigo, con usted, no, contigo. Bueno, Bueno, contigo, contigo. es la costumbre. Y bueno, pues lo primero es que nos hables un poquito de ti, que te conozcamos, que no sabemos nada. ¿No sabéis nada de mí? Hombre, Pues, para los que están viendo, para los que están viéndonos, pues pero, un poquito. ¿estamos ya en el aire? Sí, Sí. Ah, coño, madre mía. Pues yo me llamo Rafa Simón, soy escritor de siempre, pero de tardío en publicar. ah, Y luego, pues soy médico, soy especialista en medicina interna. Y para mí ha sido un descubrimiento el hecho de escribir la novela y la repercusión que ha tenido en mí y en la gente que la ha leído y la gente que he conocido gracias a haberla escrito. Y estoy francamente muy, muy contento. bueno, y Rafael, ¿qué le está aportando la escritura en su día a día? Pues la escritura lo que me aporta es tranquilidad, no utilizar fármacos relajantes ni para dormir por la noche y tener más paciencia con el prójimo porque me siento una persona más contenta y más realizada. La verdad que ha sido eso lo que me ha dado. Y Sí, como ha sido inesperado, como os contaba, ha sido algo que no es premeditado ni que yo he ido en busca de nada, sino que ha llegado a mí de forma sorpresiva, pues estoy muy contento con todo este mundo. sí, sí. Pues nos alegramos mucho. Y el título, Mariposas Libres, ¿a qué se debe? Mariposas Libres se debe a una de las canciones. A mí Sting ha sido uno de los músicos que más me ha gustado. Es un gran poeta. Si se traduce los textos que tiene del inglés al castellano, es una maravilla. Y musicalmente es un músico, de verdad, que toca el bajo y el contrabajo. Y entonces tiene una canción que se llama Mariposa Libre, que en uno de sus discos la canta en español, además, en un castellano bastante aceptable para un irlandés. Y la letra es muy bonita. Y entonces el mariposas libres es un símil de las mariposas que son orugas y se transforman en mariposa. Entonces todos somos un poco monstruos y si nos damos la oportunidad, pues podemos terminar siendo mariposas. Es un poco, ese era el símil del título. Sí, sí. No sé si tendrás, es la costumbre, el libro por ahí para enseñar la portada, porque a mí me pareció cuando la vi, pues muy llamativa. Pues no lo tengo porque estoy en la consulta y acabo de terminar el último paciente, que no estaba yo diciendo que no llego, Dios mío. Le estaba diciendo a una señora que igual. Sí, ahí la tienes. Esa es Ay, la de la segunda edición. Sí, ujú. esa es una.
Sí, es la mirada de la protagonista, que lo que es una mujer valiente que se atreve a mandar un WhatsApp a su marido y decirle, esta noche ya no vuelvo a casa. Así empieza la novela. O sea, que es un drama, se puede decir que es drama. No, O... no es drama, porque no es drama ni ha pretendido ser drama nunca, de verdad, ni hay sufrimiento, ni hay... No, pues es un poco como son los acontecimientos de las personas normales en la vida, que nos pasan cosas sin que seamos todos Indiana Jones, ni que seamos todos gente que se pase la vida llorando. A todos nos suceden cosas, ¿no? Y a la protagonista pues le pasan cosas en la vida y ella decide de alguna manera intentar rectificar. Es la historia de una persona que busca una segunda oportunidad de volver a tener amor propio y de volver a buscar las cosas que siempre le habían gustado y que por la familia había dejado de hacer, ¿no? Esa es la historia. Pero no es un drama, no se pasa la novela llorando, ni el marido es una mala persona y por eso se lo deja y le pone los cuernos. No es lo habitual. Es sencillamente una mujer que se da cuenta que su pareja le viene pequeño y no le colma de sus necesidades más primarias y emocionales y decide marchar y buscarlas. O sea, es una historia anómala. Sí. Sí, sí. O sea, Quizás una historia de descubrimiento, podríamos decir. Sí, es un descubrimiento, es el descubrirnos a uno mismo, ¿no? Probablemente la persona en general que más desconocemos somos nosotros. Y yo creo en el carpe diem y creo en el cuidarnos y el buscar las cosas que nos satisfacen. Sí, sí. Y a la hora de la creación de los personajes, ¿cómo lo planteaste? Pues yo tengo un método muy anómalo de escribir y que yo no soy ni brújula, ni arquitecto, ni me planteo nada. Yo genero una situación, un conflicto y empiezo a escribir. Y no sé hacia dónde me dirijo. Y van apareciendo los personajes según los necesito. O según las cosas que me pasan en el día a día. O según una película que me ha gustado mucho y hay un personaje que me ha enamorado. O según una enfermera que toca el violonchelo y que no hay forma de dejar de oírla y de mirarla. Entonces, soy muy emocional y mis novelas son muy emocionales. Pero yo no planteo, o sea, cuando empiezo a escribir algo no sé cómo va a acabar, ni sé qué género estoy escribiendo, ni me importa, y me dejo llevar sencillamente por la situación. Cuando ya me he metido en berenjenal, claro que tengo que decidir y pensar, jolín, Rafa, vamos a ver si te calmas, esto no puede ser así, tienes que ir por aquí, tienes que ir por allá, este personaje, pues te lo tienes que cargar, a este no, en fin, tienes que decidirte, porque Claro. el escribir es como en la vida, al final tienes que decidir, ¿no? Y en eso es una aventura estupenda, el poder escribir. Y tú dices que en la vida hay que decidir, ¿no? ¿Qué es lo que te ha costado más decidir en esta novela? Pues en esta novela, como soy médico sin querer y como estoy en contacto con el dolor de la gente y con la preocupación y con la enfermedad, pues mis personajes pues se enferman y tienen problemas, ¿no? Y creo que en ese contexto traduzco muy bien las emociones de lo que la gente comparte conmigo en las consultas y en la hospitalización. Entonces, pues hay uno de los personajes que me parece el más bonito de esta novela y el más interesante, que tuve que decidir que muriera al final, ¿no? Pero era necesario porque al final también la gente que es más interesante y que brilla más y que es más honesta, pues le pasa como a las bengalas. Lucen muy fuerte durante poco tiempo para terminar yéndose. Y luego además aquí estamos los que nos quedamos como los velones de la capilla con nuestra lánguida llamita todos los días, aburridos, que nos vamos consumiendo. Entonces hay que elegir entre ser la vela de Pascua o ser la bengala de carnaval. Y yo creo que es mucho mejor ser una bengala de carnaval. Bueno, pero la vela de Pascua, en tu caso, no está ofreciendo una luz en su novela. Es
y que tampoco habría que desecharlas, ¿no? Sí, pero yo elijo el carnaval. La Pero Más fiesta. vosotros quedaros en la Pascua, que yo me quedo en el carnaval. Cada uno elige la fiesta que quiera. Pues sí. Y Rafa, o le puedo decir Rafa, ¿no? O Rafael. Estoy ofendidísimo, sí, sí, perfecto. Rafa. Pues Rafa, ¿cuánto hay en la novela pues, de ti, de Rafa? Pues yo creo que todos los escritores que escriben para dar realidad a los personajes acaban utilizando cosas o bien de gente muy cercana que conocen o bien propias. Yo, por ejemplo, en esta novela le presté a la protagonista uno de mis recuerdos infantiles que más añoro, que es, yo pensaba de niño que si me tapaba muy bien en la cama, pues nada me podría hacer daño. Ni ningún fantasma, ni ningún problema, ni mis padres. Y entonces por las noches de frío me tapaba hasta la nariz y como soy un poco retador, a veces sacaba la pierna un poquito como diciendo a ver si hay algún fantasma que viene a por mí. Y cuando tenía la sensación de que el fantasma llegaba, pues me volvía a tapar en plan juguetón. Pues este es uno de los recuerdos que yo he prestado a una de mis protagonistas. Y como eso, pues muchos detalles. Entonces estas historias así, cuando tú dices que te han pasado a ti, lo único que hacen es dar certeza y dar veracidad a la historia que cuentas. Sí, sí. ¿Y cuántos personajes principales tienes? Porque hablas de varias protagonistas. Hay dos protagonistas principales, dos. Y luego están los hijos de una de ellas, un marido estúpido y que no se entera de nada en la vida, un ser que pasa por la vida sin levantar ninguna pasión ni ningún enfado, además. Los padres de las dos protagonistas, el médico, y luego hay protagonistas, pues por ejemplo, hay un cuidador de la finca de caballos que siempre tiene un cigarrillo en la boca constantemente. Luego hay bailarines de Madrid, todas las tribus suburbanas con sus pelos, sus colores, el Teatro Real madrileño, que es una pasada, ya arquitectónicamente y la historia que tiene, y luego la ópera y el piano y el violonchelo. Esos son los protagonistas de la novela. Sí, sí. Y Rafa, para la ambientación de la novela, ¿cómo lo hiciste? ¿En qué te basaste? Me basé en Madrid. A mí Madrid me parece una de las ciudades más abiertas que conozco, más variopintas, más tolerantes y más hermosa. Entonces, en Madrid cabe todo y tiene de todo. Entonces, me basé en Madrid. De alguna manera, esta novela de lo que habla es de Madrid. Sí. Ujú. ¿Y cuál podrías decir tú que es el tema principal de la novela? El tema principal es la valentía de una persona que no se conforma con su vida y decide buscar otra. Ujú. Y la encuentra. Y la encuentra de forma apasionada, la encuentra divertida, se atreve a vivirla, pero la vida tiene la ironía de que las cosas buenas no duran para siempre. Claro. Nos encontramos entonces con una novela llena de reflexiones, ¿no? Y de sentimientos, y a veces estos pueden ser incluso contradictorios, porque cuando se reflexiona y se piensa en algunos temas, pues pueden ocurrir, ¿no? Dígame. No, que contradictorios somos todos, porque no todos pensamos las mismas cosas a diferentes horas del día. Y el hecho de ser contradictorio, en el fondo, es una ventaja, porque si no eres contradictorio, lo que eres es un aburrido de tres pares de narices. Si todo el mundo va a saber cómo eres, cómo te comportas, qué es lo que te gusta, de forma manifiesta, pues probablemente nadie quiera estar contigo. Si eres contradictorio, si eres capaz de sorprender en alguna ocasión, de generar algún tipo de sorpresa en la gente, pues es mucho mejor.
Claro. Eso me lleva a los posibles giros que puede ir dando la novela. Entonces, ¿cómo te planteaste esos giros? La, Que, la novela tiene un giro fundamental. La novela empieza y da la sensación de que es la típica historia de mujer enfadada, hombre inadecuado, nueva historia de amor, final feliz y ya está, ¿no? Podría catalogarse que parece que son las novelas amorosas al uso y no lo es en absoluto. Pero aquí no puedo contaros el giro porque si no... Claro. Eso es un spoiler de esos nuevos de ahora, no lo voy a hacer. no, ahí spoiler nada. Es un poco, más bien me refería más a lo técnica, ¿no? Pero bueno, ya decirnos eso, queda claro La que el final técnica, es la sorprendente. técnica es la típica del narrador omnisciente Eso. en participio, sin ninguna complicación, y ya está. Y luego con los textos de diálogos, no muchos, porque los diálogos se oyen más los pensamientos de los personajes y hablan poco y cuentan su historia, la historia de cada uno. Y Rafael, ¿qué es lo que más te ha costado contar en esta novela? Francamente nada, porque la novela, ya te digo, que en el momento que dije, ¿qué pasaría si una señora manda a su marido a tomar viento a la farola y que este es el origen? Entonces cada día me planteaba una circunstancia diferente que la mujer tenía que sopesar y valorar y vencer, ¿no? Y cada capítulo es un poco el vestigio del anterior que ha generado nuevos problemas y los he ido resolviendo como he podido. Pero en sí no he tenido ninguna dificultad. La dificultad de ser... Es una novela corta que tiene 100 páginas, se lee en 2 horas y cuarto. La dificultad de mantener mi atención intentando que la atención del que me lea también se mantenga. Por eso es una novela corta. Yo creo que las novelas estas de 600 páginas que son redundantes no me gustan. Creo que si la historia se puede contar con 100, no la cuentes con 500 hojas. Y a tus posibles lectores, ¿qué es lo que le dirías? ¿Por qué tener que comprar tu novela? Pues porque la he escrito yo y es muy interesante. Y Claro. no sé yo creo que tienen que leerla porque es mi novela, sin duda ninguna. Están leyendo novelas de gente que no conocen y de gente que va por la vida de autores y pues, léeme a mí, que soy una persona normalita, que te voy a sorprender igual, seguro. Rafael, ¿y cómo es el lenguaje que utilizas en la novela? ¿Te gusta un lenguaje muy sencillo, un lenguaje de la calle, o te gusta un lenguaje más recargado? La novela utiliza un lenguaje del castellano tradicional y literario, no utilizo para nada el lenguaje inclusivo y yo la catalogaría de un nivel medio. No es un nivel chabacano ni procaz, pero tampoco es un nivel, ni lo pretende, excesivamente culto, ni se hace un uso torticero de las palabras que nadie conoce para que tenga todo el mundo que ir luego al Google a ver qué narices ha escrito este. Entonces la tortilla de patatas se llama tortilla de patatas y no la llamo omelette hispánica. Pero, en fin, no. Pero sí que ya te digo, por ejemplo, el tema de inclusividad no lo utilizo para nada. Porque he leído muchas cosas últimamente que hasta en la literatura está contaminado de una redundancia que no conduce a ningún sitio y expresamente no he querido llegar a esos niveles. Aunque se me pueda catalogar de misógino, de lo que sea, me da igual, pero escribiendo soy así. De hecho, la primera editorial, a pesar de esto, como yo firmaba RJ Simón, pensaban que era Ramona Julia, no sé qué, que era una mujer. No sé. Y cuando me presenté yo ahí calvo con la barba y la barriga, digo, pero ¿es usted un hombre? Y yo, pues, discúlpenme, sí, soy un
Soy un tío. Soy un tío. En el próximo cambio de sexo que me obligue, pues ya me pondré lo que haga falta, pero ahora, por ahora, soy un tío. Qué bueno. ¿Y alguna anécdota que te haya pasado al respecto a raíz de la novela? Sí, O... sí, como lógicamente al principio en la primera edición, pues la vendí mucho en el hospital, en mi ciudad de Alicante. Este es el médico que escribe. A ti te ve el meche que escribe, sí, el médico que escribe. Total, había muchos pacientes que me compraban la novela y muchos compañeros, médicos, doctoras, enfermeras, auxiliares, enfermeros. Y recuerdo el caso de una de las veces subiendo por el ascensor del hospital que se acerca una enfermera y me dice: muchas gracias, Rafa, muchas gracias. Y yo pues no me acordaba pensé, pues le he debido pedir un TAC o una analítica y yo no me acordaré. No, entonces estás mejor. Y yo estoy mejor. Desde que leí tu novela y me he divorciado, que soy otra persona. Qué bueno. Entonces no sé si poner como efectos secundarios de la novela, porque puede provocar divorcio, en fin, me tendré que, como la medicación. Qué bueno. Pues sí. Pues vamos a enseñar, a ver si puedo enseñar la portada, a ver si se ve bien, para aquellas personas que se están conectando, para que la puedan ver bien. Ahí la tenemos, la del libro, Mariposas Libres. Y bueno, pues la portada fue de la editorial o fue a alguien concreto que la diseñó o... No, esta portada es de la editorial. La de la primera edición fue una foto de mi hija. Quedó todo en casa. Mi hijo me hizo el prólogo, mi hija me hizo la portada y mi mujer me hizo la crítica, que soy muy pesado escribiendo. Y la segunda edición ya fue con la ayuda inestimable de Virginia Bonilla, que ya me dijo que había que cambiar la portada. En fin, yo me he dejado asesorar por los que entienden. Sí, sí. Y Rafa, ¿y lo de coger las rosas mientras podáis, qué significa? Coger la prosa es un verso de Harry, que es un norteamericano de principios del siglo XX y finales del XIX, que si recordáis la película de... ahí está, oye, no me acuerdo. Esta que muere el chico... Oh, espérate, que tengo el Alzheimer. En la película de los poetas muertos, si la habéis visto, Sí. todos los versos, la mayoría de versos que leen en la clase son de Harry. Y entonces esto viene a decir que la rosa hay que cogerla porque mañana estará muerta. Sí, sí. La rosa que ahora brilla y es tan bonita, mañana estará muerta. Como recordándonos que todo tiene un tiempo y un espacio, Sí, y que no puedes dormirte porque si no, pues no llegas. sí. Y Rafa, ¿qué tiene que ver eso con tu novela? Pues sí, mi novela habla de eso, de una mujer que decide que mañana no estará muerta y para no estar, y por si acaso lo está, pues quiere vivir lo que había decidido sacrificar por su esposo y por sus hijos, ¿no? Sí, Tiene sí. mucho que ver. Y de hecho el primer capítulo de la novela se llama así: coged las rosas mientras podáis, que es como decir, vivir la vida mientras podáis, no dormiros en el que os vais, que la vida no la tenemos asegurada todos. Claro, que no lo espera. Aprovechar cada minuto y cada instante de Al menos, presente. claro, y siendo honestos con uno mismo. Esto no quiere decir que nos transformemos todos en Calígula y que vayamos desnudos por las calles. No. Esto quiere decir que seamos honestos y que busquemos las cosas que nos gustan sin hacer daño a nadie. Sí, sí. Y Rafa, ¿tú has vuelto a releer tu novela? Sí. ¿Y qué has sentido cuando la has releído? Pues que tenía que haber corregido 2 cosas en la página 17. En la 22 tengo una frase que me equivoqué en el participio. En la 74 está fatal el principio, lo volvería a reescribir. Y eso. No, en general, es una novela sin pretensiones. Es una novela hecha desde el corazón. Y así está, y así ha salido y no tiene más historia.
Ahora cuando la releo, pues ahora no la escribiría de la misma forma, pero es que ya está terminada. Claro. ¿Y qué es lo que te ha proporcionado a ti, como escritor y como persona, esta novela? Pues ya te lo dije antes, la satisfacción de poder haber entrado durante 2 horas y cuarto en las cabezas de mucha gente que en otra situación no me lo hubieran permitido. O sea, es como si yo hubiera podido contar un cuento, una historia al oído de gente que no me conoce y además esta historia haya supuesto cierto interés y haya generado alguna emoción en personas. Es trasladar mi intimidad a la intimidad de gente que no conozco para nada. Y eso es una cosa pues espectacular. Muy parecido a lo que siente un, un escritor de teatro cuando ve su obra representada o un músico cuando oye su pieza tocada, ¿no? Es decir, es una sensación muy extraña que yo no había tenido y que me ha satisfecho mucho. Sí, sí. Rafa, ¿eres más de pluma y papel o de ordenador? De Cuando vas a escribir. ordenador, de ordenador, porque como me he pasado la vida haciendo recetas, ya he perdido el grafo, tengo una artritis y ahora todo es por ordenador. Yo escribo todo por ordenador. Incluso Ujú. muchas cosas he aprendido a escribirlas en el teléfono. Las escribo en el teléfono. Sí, Y, sí. y bien, no, todo digital. Soy digital man. Sí, no, no, no. Y Rafa, ¿cómo haces para conllevar la escritura con tu trabajo? Bueno, es que hay muchas horas. Afortunadamente, yo ya soy un médico mayor. Tengo más de 60 años, ya no hago guardias, ya he hecho demasiadas guardias en mi vida. Tengo mi jornada laboral por la mañana y por la tarde también un poquito. Y todo el resto del tiempo lo paso leyendo y escribiendo. Y luego, en una jornada en el hospital, pues un TAC de los pacientes puede tardar 1 hora y media, 2 horas. Las analíticas, pues tengo en la nube todo lo que escribo y mientras espero muchas veces, pues me bajo cosas y voy retocándolos. Entonces puedo ir permutando, puedo pasar de poner penicilina a escribir un verso y luego poner una lavativa a una abuela de 90 años. Es una cosa muy rara. Qué bueno. Y no sé si así de sopetón te vendrá algo. ¿Alguna frase o algo relacionado con tu novela que puedas destacar o que te haya Sí, gustado más? no, de mi novela en un momento determinado la protagonista dice que qué difícil es amar a los demás cuando ya no tenemos ni siquiera amor propio. Es una de las frases de Marta. ¿Y propia? ¿Cómo? ¿Una frase propia? Sí, 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 sí. Yo creo que tenemos que amarnos a nosotros. O sea, yo creo que se puede amar a los hijos, a la pareja, a lo que tú quieras. Pero que tenemos que cuidarnos y tenemos que amarnos a nosotros mismos. Y el amor propio no se puede perder por nadie. Es un pecado el perderlo. Si tú no te cuidas y te dignificas, ¿cómo vas a dignificar a nadie si eres incapaz de cuidar tu propia persona? ¿Sí? Eso es imposible. Claro que sí. Y, y bueno, estamos viendo que lo has publicado con una editorial. ¿Cómo es? Bueno, también la primera edición acaba de decir que también fue por otra editorial, ¿no? Sí. ¿Cómo fue que te decantaste por eso y no por autopublicar? No, la primera edición fue autopublicada Ah, vale. y la segunda no. La segunda edición fue con Ilitia, que es Ujú. una editorial andaluza, que estoy muy contento, y no tiene nada que ver. O sea, la autopublicación, con el desconocimiento del medio, pues suele haber una repercusión a nivel medio en tu entorno cercano, en tu ciudad, en tu hospital. Aún así vendí muchas novelas y luego en Sudamérica he vendido muchísimas, que no sé por qué. Pero cuando tú cuidas un poco más, pues estos programas que hacemos, haces publicidad, pues empiezan a ver otro tipo de lectores y a conocerte
otra gente que de otra forma jamás se fijaría en uno, ¿no? Sí, te abre más el abanico, ¿no? Para darte a Sí. conocer, para que vaya a la obra, pues para más Sí, lectores. sí, esto es como, lo que pasa es que la gente que desconocemos todo el medio y que además no te publica una editorial de estas ni te llevas el premio Planeta, ni nada, pues entonces no te conoce ni tu padre en las peores situaciones, ¿no? Y es verdad. Entonces tienes que empezar a, pues eso, pues hacer estas cosas que tienen su importancia, sobre todo si quieres que la novela llegue a algún sitio. Sí, sí. ¿Y cómo fue que te fichó Ilitia? Pues fue a raíz me lo presentó Virginia. Virginia me presentó a la editorial y llegamos a un acuerdo y se pudo hacer la edición. Sí, sí. ¿Y qué cambiarías de tu libro? Si pudieses cambiar algo. No cambiaría nada. Ya te he dicho que menos mal que está impreso, porque si estuviera en digital, cada vez que lo leo cambiaría algo, pero yo no cambiaría nada, porque además es el resultado del momento en el que lo escribí. Entonces, Sí, yo ahora no tengo las mismas opiniones que tuve hace 2 años cuando la terminé. Y ahora muchas cosas pienso otras cosas. Entonces, seguro que lo escribiría de otra manera, ¿no? Entonces hay que respetar un poquito al Rafa que escribió aquello, que ya no es el mismo, pero esa es la novela de ese Rafa. Y ahora yo lo que tengo que hacer es escribir otras cosas. No, ya está. No tengo más eso. Eso. ¿y qué estás pensando en escribir? Estoy acabando la segunda novela, que ya no se parece en nada a esta, que se llama Matar al padre. Sí, ¿Y nos puede adelantar un pelín? Por lo, De la nueva. sí, luego ya volvemos otra vez. Sí, la nueva es, pues, en Madrid, pues empiezan a haber asesinatos de padres de familia. Entonces la policía tiene que investigarlos. Es más policíaca, tiene pinta. Pero no es exactamente policíaca, porque yo me revelo a pertenecer a ningún género. No, es policíaca porque hay policías, pero Ajá. no es la novela policíaca. Por a mí lo que me interesa es contar la vida de cada protagonista. Entonces, hay asesinatos porque hay asesinatos, pero no es la típica novela al uso. No, no. Ujú. No es la novela negra, ¿eh? Ni el personaje es el personaje alcohólico negro que va por Madrid, y también pasa en Madrid. No, no he pretendido eso. Ujú. Bueno, volviendo a la novela que nos toca hoy, ahora, Mariposas libres. Mariposas Libres, ¿nos puedes hablar un poquito sobre Marta, que es la protagonista? Pues Marta es una mujer en esa edad que pasáis las chicas, que no se sabe exactamente cuál es vuestra edad, que ya no sois jóvenes, pero tampoco sois viejas. En ese momento en que cuando el balón de unos chicos jugando en la calle está en vuestros pies, pues os choca que os diga, señora, señora, devuélvame la pelota, ¿no? Y os quedáis muy ofendidas. Marta está justo en ese momento, con un matrimonio con el novio de toda la vida, de muy buena familia, pero un imbécil redomado, que en su momento cuando eran novios pues era muy simpático y muy agradable, pero con los años, vivir con un payaso todos tus días, pues llega un momento en que acabas del payaso hasta las narices, porque hasta los chistes remaníos pues dejan de tener su gracia. Y en ese contexto, pues Marta decide marcharse. Es una mujer valiente. Mujer que trabaja, madre, esposa, y luego oculta, pues lo que le sucedió cuando ella fue hija, con unos padres no tan buenas personas como todo el mundo piensa que sus padres son buenos, y no es verdad, hay padres buenos y padres malos. Y Marta no tuvo padres buenos. O sea, que viene con un pasado bastante complicado. Viene con un pasado que a lo largo de la historia, pues que con pequeños retazos, si el lector es medianamente listo, pues se dará cuenta de muchas cosas. Ay. ¿Y hay algún personaje
que sea reflejo tuyo, aparte de lo poquito que hay en Marta, que también será tuyo? No. ¿Y de algún Bueno, quizá conocido? el marido idiota, ahora que lo pienso. Igual soy el marido Uy, sí, puede ser. A ver si yo soy el tonto las narices, sí, puede ser. El único, sí. No, porque es una novela muy de mujeres. No, no es nada masculina, ni, ni lo pretende, ni... Entonces no hay ningún personaje. Bueno, hay un personaje que es el médico, pero que no soy yo. No, no, no. y Rafael, como es de mujeres, ¿te ha resultado fácil escribirla al ser un hombre o no? Debo tener una mujer dentro de muy internamente que se manifiesta y me posee mientras escribo, no lo sé. No me ha costado nada porque yo creo que no hay tanta diferencia que no hay ninguna diferencia entre hombres y mujeres y que yo puedo llegar a entender lo que una mujer siente. O sea que no. Creo que no hay una forma de ser femenina ni otra masculina y yo muchas de las cosas que le pasan a las mujeres las entiendo totalmente, sin ningún problema. Y lo que también, como yo he sido una persona muy enamoradiza, pues yo he estado a lo largo de mi vida constantemente fijándome en las chicas. Yo recuerdo la primera maestra que tuve en la guardería, lo primero que hice fue enamorarme de ella. Como cuando mi madre me llevó al cine a ver West Side Story, pues con 6 años había enamorado de Natalie Wood, de María, y yo tengo una enfermedad que ahora que lo pienso me voy a tomar unas gotas por la noche a ver si controlo un poco este. Te estoy enamorando de la rubia esa que tienes del lado. ¿Sabes? Pues ya, te tengo que dar una mala noticia, ya está pillado. A mí me da igual, soy socialista, total. No hay problema. Qué bueno. Bueno, y bueno, hemos dicho que no te consideras ni escritor de brújula ni escritor de mapa, que No, va surgiendo. sí, me dejo llevar. Sí, sí, sí. Entonces, por poner algún nombre, que a veces no es necesario poner nombre, pero bueno, como, ¿qué tipo de escritor sería? Si te lo tienes que inventar ahora, invéntate. Escritor, agricultor. Agricultor, eso. Si yo pongo una semilla en la maceta y aquello empieza a crecer y a veces tengo que cortar, luego tengo que injertar, pero aquí la maceta me crece por todo eso. Soy escritor, agricultor. Sí, me gusta. Nos ha gustado Sí, mucho. sí. Muy bonito. Sí. Y porque hay gente que empieza por el final, ¿no? Tú empiezas por el principio y vas ahí, como tú dices, ¿no? Vas germinando, vas cortando. La Y historia es lineal. Es lineal y cronológica con feedback al pasado, a recuerdos. Entonces, entre los recuerdos y lo que sucede de forma lineal, se crea la tensión. Sí. sí, pero tú el final lo vislumbras antes o es conforme va llegando. No. Yo voy decidiendo cosas a cada capítulo. Y en un momento determinado me doy cuenta de que la historia ya ha perdido la tensión que necesita y tengo que terminarla. No, de verdad que no gestiono el final, nunca. Gestiono el inicio. Esa es la forma. ¿Y cómo gestionas ese inicio? Pues tengo que tener una idea motor que me justifique lo que sucede. En este caso, la idea motor es, ¿qué pasaría si una madre de familia, una esposa tradicional, le dice a su marido que se marcha? ¿Cómo lo haría? Igual que de la otra novela es qué pasaría si se mataran a los hombres en las familias. Ajá. Esa es la idea. Entonces, una vez ya generas el conflicto y empiezas con los personajes, pues ya la cosa se va desbocando hasta la locura la mayoría de veces. Nice. ¿Y lo generas por algo en especial o es que te ronda en tu cabeza o cómo lo generas? Fundamentalmente con mucha mala leche, porque si no lo genero con una intención maléfica y malévola, pues no va a tener ningún interés. Lo genero con mala leche, sí. Porque algo quiero decir. Lo que pasa es que en vez de decirlo de forma articulada y filosófica, lo digo con una historia. Claro. Sí, sí.
Por aquí están preguntando qué te inspiró para hacer una novela. Una novela así. Pues me inspiró, lo que he escrito mucho he sido articulista político de una revista digital alicantina y en aquella época pues estaba hasta las narices de escribir de política que al final que somos como país bastante impresentables en este tema. Y entonces le propuse al director hacer como los antiguos tabloides de los periódicos que generaban una novela semanal, un capítulo semanal de una novela. Y porque estaba harto de escribir sobre política. Y este chico me dijo, pues sí. Y entonces yo cada semana escribía, me generé planté esta semilla de la señora que se marcha y cada semana tenía que escribir un capítulo. Y la sorpresa fue cuando eso generó un montón de interés, se triplicó el número de gente que veía el periódico, se solicitaba qué iba a pasar, me mandaban por Facebook, por favor no mates a la protagonista, enróllala con un chico bueno, porque en fin, la gente entró ahí, pues un poco como las telenovelas, fue un poquito telenovela, sin yo pretenderlo. Sí, y cuando terminé mi andadura en el periódico, el mismo director me dijo, atrévete a publicarla como novela, que no tiene nada que ver. Entonces la autopubliqué. Sí. Y entonces ya generó otra serie de sensaciones, fue por otros lados, ya nada tenía que ver con la idea semanal, ya tomó cuerpo como novela corta y en esa estamos. Fíjate, llevo 2 años hablando de Mariposas Libres. O sea, que lleva escrita ya 2 años. La novela la acabé en el 19, se publicó en el 19 y el 20 y luego con todo el rollo de la pandemia pues tuvo ahí un parón. ¿Y qué sentiste cuando tuviste la novela en tus manos, Rafael? Pues una sensación muy rara, muy parecida a cuando nació mi primer hijo, de verdad, cuando lo vi ahí con la hermanita, ahí lo vi, una sensación. Y eso se aumentó esa sensación cuando vi delante de mí que lo leían mis familiares y mis amigos y que se quedaban leyéndola con algún interés. No me lo podía creer. Una sensación que va entre vanidad y misterio, todo junto, una cosa muy, muy extraña de definir. Sí, es difícil explicar cuando tienes algún libro, bueno, un libro o algo tuyo creado en las manos o visible, es muy difícil explicarlo, eso es verdad. Es difícil, pero es muy bueno, sí. Sí. ¿Y no piensas que quizás lo podría haber hecho antes? No, todo tiene su momento. Yo he escrito desde mi adolescencia. He escrito sobre todo poesía. He escrito también mucho teatro, que bastante se han llevado luego a las tablas. Y he escrito cuento corto, historias muchas veces. Yo tengo muchas cosas escritas en el ordenador que nunca me había atrevido a publicar, ¿no? Y que ahora, cuando las vuelvo a releer, pues no aguanto. Yo soy muy crítico conmigo mismo y hay muchas cosas que no me parecen dignas de compartir, ¿no? Y ahora sencillamente llega ese momento, me he atrevido a pasar una frontera y ahora estoy hecho el loco de la literatura, o sea, que ahora que no pienso en otra cosa. Quiero escribir y quiero publicar. Sí. ¿Y qué te está sorprendiendo de toda esta vorágine que ahora te envuelve? Pues me está sorprendiendo porque me da sentido y me apasiona. Es decir, yo he cumplido el domingo 61 años. Y bueno, muchas felicidades. Muchas felicidades. Estoy terminando mi etapa profesional. Yo me jubilaré dentro de 4 o 5 años como médico. Entonces, la medicina es una actividad obsesiva que te llena y te destruye a la vez. Y entonces, ¿qué narices voy a hacer cuando yo no tenga nada que curar? La mayoría de mis compañeros, cuando se jubilan, el 50% enferman y el 25% mueren directamente porque nuestra calidad de vida como médicos no es nada satisfactoria. Sí. Y si yo consigo tener un motorcito que me mantenga vivo, que me mantenga interesado, que pueda seguir teniendo mi visión de la vida y
activada, pues qué narices. Ya si hasta nuestros hijos pues llevan su vida y empezamos a ser los plastas que dan consejos de comer y de engordar o de perder kilos y pues, ¿qué nos queda cuando todo ha terminado? Pues o te queda imaginación o te queda un proyecto o vas apañado. Claro. Ahí está. ¿Y cómo estás gestionando el tema de la publicidad del libro? Bien, como puedo, ya te digo, ya he acabado. Le he tenido que decir a la señora, vomíteme el problema porque es que ahora mismo tengo que salir a una conferencia literaria y no podemos estar aquí hablando de que en el siglo XIX se comió una manzana y desde entonces tiene dolor de barriga. Vamos a ser un poquito más. Y lo llevo bien. Yo intento llegar siempre a todo lo que se me propone. Intento hacerlo desde el respeto y el humor y ya está. Yo en general, ya te he dicho antes, os estoy muy agradecidos a todos los que ayudáis en esta empresa. Sí, muchísimas gracias a vosotros. ti y a vosotros y a todos los escritores porque sois los que dais pie a que Se pueden hacer estos programas. Y lo que entretenéis con vuestras letras, que eso es muy importante. Sí, porque si aburres estás apañado. Ahí. Sí. Es fundamental, ¿eh? Hay mucho literato y mucho escritor que confunde la profundidad y la calidad con el aburrimiento y el tedio. Yo de verdad que no quiero acabar siendo algo así. Sí. Y bueno, las letras van unidas normalmente a la lectura. ¿Qué dirías tú a la gente que nos está oyendo sobre la importancia de leer? Porque hay veces que nos encontramos por ahí gente que dice, sí, yo soy escritor o me gusta escribir, pero no leo. ¿Qué opinas al respecto? Pues sí, es como decir, sí, yo soy buzo, pero no nado. Pues nada, macho, pues tú bucea que cuando salgas para arriba te vas a ahogar. Claro. También puede parecer prepotente el que no se permita escribir al que no lea. Pues bueno, pues igual tiene muchas cosas interesantes que decir. Yo ha habido muchas biografías de mucho famoso y de mucho famosillo, pues que se ha vendido a lo bestia porque hay cierto morbo en saber lo que hacen o lo que hicieron o con quién, en qué camas viajaron y en qué situaciones les tuvieron. Y para hacer ese tipo de literatura no hace falta haber leído nada. Pero luego está la otra literatura que está para su forma más sencilla, o has leído o lo llevas crudo porque es muy difícil de reproducir. Y luego, en cierto modo, todos escribimos sobre cosas que hemos leído a otros. Y todos de alguna manera copiamos, si no literalmente las frases, sí las emociones o las situaciones que nos han gustado mucho. Yo, por ejemplo, soy un forofo de del music hall y de la música americana, y de alguna manera siempre en todos mis escritos, en todas mis novelas, aparece cabaret, o aparece un personaje de cabaret, o aparece una canción de cabaret. No lo puedo evitar. Y en el fondo estoy copiando algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Entonces lo que pasa es que hay que ser original copiando. Tienes que elegir esas imágenes que te gustan y tienes que ser capaz de trasladarlas a los terceros y además que parezcan originales cuando tú sabes en tu foro interno que las vistes y las mamaste de otras personas, ¿no? Y en eso no pasa nada. Entonces el leer a mucha gente te da la posibilidad de encontrar muchas figuras que luego retorcidas por tu originalidad pueden sorprender a terceros. Pues sí. Vamos a enseñar, antes de que le haga la pregunta, otra vez el libro, la portada. Aquí tenemos la portada. Para que la gente la vea. Bueno, la portada de la chica, esta chica que han hecho el dibujo, tiene una miopía severa. Yo le aconsejo que vaya al oftalmólogo porque tiene esa mirada tristona de los miopes. Sí. De hecho, lo que refleja, por eso al principio he preguntado, porque lo que refleja más bien es drama y tristeza, que es lo contrario a lo que nos ha estado contando de la novela.
de No, superación, ella es muy feliz. Cuando es capaz de dar el paso, es muy feliz. por Y, eso. y cuando le pasa, pero bueno, pero ella es muy, muy íntegra, ¿no? Yo creo que es una mirada íntegra. Y luego cuando le pasan cosas malas, las afronta con una gran valentía, que es lo que creo que hay que hacer. La novela termina a ver, ¿cómo se llama? En el Sol, en la Plaza del Sol de Madrid, Sí. y termina en el kilómetro cero, que es ese, ahí va ella y pone los dos pies en el kilómetro cero, como queriendo decir que vuelve a la casilla de salida, que vuelve a jugar al ajedrez, a las damas, a lo que sea, y que vuelve a empezar otra nueva aventura. Y así acaba la novela. Un mensaje interesante y que te da que pensar. O sea, que... Bueno, Rafa, y tú que has leído mucho, ¿a quién le has copiado para hacer este libro? Mira, yo uno de los literatos que más me han afectado y me ha gustado y que considero que son los creadores de la novela moderna es Fyodor Dostoyevsky. Yo os aconsejo que leáis cualquier libro de él porque es el que maneja a los narradores de mejor forma y el que cuenta las historias mejor. Luego, he leído mucha literatura clásica española. Por supuesto, debo ser de los pocos que ha leído a Cervantes, que también os lo aconsejo. Cervantes fue copiado por Shakespeare, que se tradujo al inglés la mayoría de sus cuentos y muchas de las cosas que Shakespeare es Cervantes. Pues Cervantes pasa un poco como, fue un personaje como, lo que pasa que al ser español no tiene ese reconocimiento como puede ser Einstein en la física, pues Cervantes en la literatura es algo parecido. Luego, los escritores actuales los leo, pero no me convencen tanto. No me convencen tanto. Luego, poesía sí que he leído mucha poesía y es lo que más me gusta. ¿Y qué poesía has leído? Así que te haya marcado más. Pues a Tagore no. Tagore está muy bien para las galletas chinas de cosas así. Pero Lorca me gusta mucho. García Lorca en su poema y en su teatro. Quizás sea García Lorca el que más me gusta. Bueno, Rafa, hemos estado hablando de tu novela, de la literatura en general, esto de la lectura, pero no hemos hablado de cómo conseguir tu libro. ¿Dónde se consigue? Pues el libro se consigue pidiéndolo por las redes en la agencia de letras, que tiene un link en el cual te lo mandan a tu casa solicitándolo. Y creo que también está en algunas librerías andaluzas que ya lo tienen. Pero vamos, en la agencia de letras, uno de los libros que se dispone, se toca, se paga y te lo mandan. Y bueno, no, ¿qué le dirías a la vida tú? ¿Qué? ¿De qué le dirías tú a la vida? Yo a la vida le diría que me diera más tiempo, que me lo quiero pasar muy bien. Que aunque sigo siendo el golfo que he sido toda mi vida y que quiero seguir siéndolo y que quiero ser muy feliz. Y que quiero que sean felices la gente que me importan, mi familia y mis amigos. Pues sí. Y bueno, Rafa, es que no te íbamos a pedir que leyese la sinopsis, pero como no tienes el libro por ahí. Pero te la digo. Ah, te la sabes, venga. Estupendo. Mírala. Sí. Pues la sinopsis dice que Marta un día manda por WhatsApp a su marido un mensaje diciéndole que esa noche no irá a su casa y que ninguna otra noche volverá. Es un punto de inflexión donde Marta se decide a volver a hacer las cosas que de antaño le gustaban.
volver a subir a caballo, volver a ir a los restaurantes de lujo, volver a ir al teatro, volver a cantar y a bailar, volver a ir y comer los manjares de la vida, dejar de ir en taxi para ir en metro, para ir en tren, para hablar con la gente que antes le daba miedo y ahora necesita conocer. Y de esta manera conocerá a alguien brillante que le catapultará a todas las emociones que creía ya no había tenido. Y esto será emocionante y muy interesante para ella. Pero todo lo bueno tiene un final y hasta las cosas buenas acaban terminando. Es eso. Está muy bien. Vale. Pues desde aquí recomendamos su libro Mariposas Libres a todos los que nos están viendo y a todos aquellos que nos verán después, que tienen que adquirirlo. Así que estamos... Son 2 horas, se leen 2 horas, ¿eh? O sea que se puede leer entre 3 veces que se vaya al cuarto de baño para temas mayores, o bien en un viaje en tren de alta velocidad, de 2 horas, 2 horas y pico. Se puede leer rápidamente. Sí, sí. Pues estamos ya casi terminando. Si quieres decir unas palabras o lo que te venga a la cabeza ahora, Sí. pues es tu momento. Yo quiero deciros a todos que la fuerza te acompañe y yo soy tu padre. Y después de decir esto, que jamás lo había podido decir, pues ya me siento el hombre más... Qué bueno. Bueno, Rafa, pues que muchísimas gracias. Ha sido un placer poder hablar contigo y esperemos que tengamos otro momentico, otra oportunidad. Para el próximo libro quedamos. Cuando tú quieras. Un beso muy grande a los dos y muchas gracias. Igualmente, Rafa. Muchísimas gracias a ti, Muchísimas gracias a los que se han conectado, nos han estado viendo. Adelante, mucho éxito. Hasta luego, gracias. Que no pare, Hasta luego. Rafa. Besitos.